tardes a todos y bienvenidos un día más a Un Paso Más Allá. Soy Silvia Cruz y como siempre, antes de irnos con la persona invitada, hablaros de Tejidos Alcalá, que mirad qué maravilla me ha dejado en esta ocasión. Un verde ideal para las fechas en las que estamos. Pues si os lo queréis poner para una cena de empresa, estáis abrigaditos, es un poco, pues no sé, ¿no? Un poco elegante y es ideal para estas fechas. Como siempre, abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces a Tejidos Alcalá y el número de teléfono de Katy por si tenéis alguna duda y queréis preguntarle algo o queréis hacerle algún pedido, así lo podréis hacer con mucha facilidad. Ahora, dicho todo esto, nos vamos con la persona invitada. Es una persona a la que le gustan mucho los retos. De hecho, cuanto más difícil es la cosa, mejor hace su trabajo. Lo mismo escribe, que hace fotografía, que te hace dibujos. Es una persona muy completa a la que vamos a conocer enseguida. Así que no me entretengo más y vamos allá. Hola, muy buenas tardes, Jeremy. Un placer tenerte aquí hoy conmigo. Buenas tardes, Silvia. El placer es mío por haberme dado la oportunidad y poder estar contigo en esta entrevista que seguro que va a salir muy bien. Seguro, seguro. A menos que pasen fallos así estratégicos de luz, de internet o cosas de estas. Bueno, cruzaremos los dedos. Por lo demás va a ir genial, ya verás. Esto es una charla entre amigos. Eso mismo. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a escribir? Pues hará ya alrededor de unos 7 años que empecé a escribir. Empecé primero haciendo relatos cortos a través de lo que es la plataforma de Wattpad. Y a raíz de mis relatos cortos, pues la gente lo fue leyendo y a medida que lo iba leyendo, pues oye, se iban animando y me iban animando para que, ¿por qué no hacer esos relatos en un libro? Y entonces, al poco tiempo fue cuando empecé con la aventura de la autopublicación a través de la plataforma de Amazon y a raíz de ahí salió mi primera novela. He escuchado ya a varias personas hablar de Wattpad. Lo que explícanos por qué decidiste empezar por ahí en vez de directamente hacerlo por Amazon, o es que tú lo de escribir lo tenías como un hobby y no te veías a lo mejor lo suficientemente preparado o bueno como para recibir un dinero por ventas de libros. Pues en principio, quizás el motivo sí sería el que acabas tú de comentar. Digamos que era una cosa que llevaba tiempo queriendo hacer, pero como que la vas dejando o no crees que puedas hacerlo o también te van generando esos miedos y esas dudas, esa incertidumbre. Y entonces descubrí a través de otras personas lo de la plataforma de Wattpad que te había comentado. Y resulta que es que en ese lugar cualquiera puede subir lo que escribe, ya sean poemas, relatos cortos, historias capítulo a capítulo, o sea, cada uno es dueño de lo que quiere ir subiendo y del contenido. Luego hay géneros literarios de todos los ámbitos. Y entonces descubrí esa herramienta y, digamos, ese escaparate para poder empezar. Entonces, a raíz de ese lugar, subía yo mis relatos cortos, que era, digamos, la primera prueba de fuego que yo me impuse para ver si estaba capacitado o estaba supuestamente preparado para escribir un libro y a ver la aceptación que iba a tener entre la gente que me conocía en ese momento. Como tuvo buena aceptación, la gente a medida que iba leyendo mis relatos, el comentario que más se repetía era el ¿por qué no hacer un libro? ¿Por qué no escribir un libro? Que era una cosa que yo llevaba ya en mente queriendo hacer, pero digamos lo que te he comentado antes, que tienes ese miedo o esa inseguridad porque obviamente nunca lo has hecho, no sabes cómo va a ir la experiencia y tú, claro, lógicamente lo que quieres es que funcione bien, que salga como tú quieres. Y a raíz de todos esos comentarios, pues un día una persona que había autopublicado en Amazon, que llevaba ya varias obras, me lo comentó, me dijo el modo y cómo se hacía, y yo, oye, al ver las condiciones y las herramientas y todo lo que te daban a tu alcance, me pareció una buena idea para aquellas personas, digamos, que estamos comenzando y que no tenemos
el conocimiento, no tenemos la experiencia, perdón, no tenemos el material y tampoco económicamente, digamos que no disponemos de esas cantidades que te pueden pedir muchas editoriales. Con lo cual, Amazon es un lugar idóneo para toda esa gente que, por ejemplo, en mi caso, está empezando, quiere empezar a raíz de la autopublicación, porque al final ellos no te piden nada. O sea, ellos te ofrecen una serie de herramientas, en algunos casos son un poquito más limitadas, en otros no, y tú a raíz de ahí comienzas a subir tu libro. Tú pones el precio, bueno, dentro de un rango que ellos te ofrecen, como es lógico, y luego los beneficios, digamos que están mejor repartidos que en una editorial, porque aquí yo, por ejemplo, me llevo alrededor del 50-60% de las ventas, ya sean en físico como en digital, cosa que en una editorial, ya sea tradicional o sea de coedición o sea muy familiar, no te llevas ese porcentaje. Entonces es una buena forma de darle comienzo a tu historia, porque luego otra cosa ventajosa que tiene lo que es Amazon, la plataforma, es que tú eres el dueño de todo y lo controlas todo. A esto me refiero que tú, cuando subes un libro, te creas tu propia página web de Amazon, a donde tú puedes ver el balance, el registro, el gráfico de ventas, de páginas leídas, de ganancias, de regalías. O sea, lo vas viendo todo. Vas viendo en qué país estás leído, quién te ha leído, de dónde te ha leído, cuándo te ha leído. O sea, tienes el control absoluto de todo. Amazon simplemente pone tu obra en su escaparate, te da una serie de herramientas y por hacer eso, pues obviamente se lleva un margen de beneficio. El resto es para ti. Pero a diferencia, por ejemplo, de una editorial, tú ahí lo decides todo. Decides qué precio ponerle, vuelvo a repetir, dentro del rango que ellos te manejan. Tú controlas cada día, por si quieres echarle un vistazo al gráfico de ventas, de páginas leídas y también, como te decía antes, sabes en los lugares, en este caso países, dónde se han vendido los libros, dónde se han leído, en qué formato se han leído y luego mes a mes vas cobrando una serie de regalías que ellos te las van ajustando. Eh, Tiene 6 libros publicados. Sí, 4 son a través de Amazon, como estás comentando ahora. sí, Pero los 2 últimos lo has hecho a través de editorial. sí, Ahora te escucho hablar y ¿volverías a repetir con editorial? sí, sí, volvería a repetir porque yo que conozco ya, o mejor dicho, he experimentado los dos mundos, no reniego de ninguno, porque esto siempre quiero matizarlo, que ahora esté con editorial no significa que la experiencia en autopublicado haya sido mala. Al contrario, gracias a esa experiencia he podido llegar hasta donde he llegado hoy, que es, por ejemplo, publicando con una editorial. Y sí es cierto que, por ejemplo, mi siguiente proyecto, la intención y mi deseo, o mi primera intención y mi primer deseo, obviamente, es volver a publicar con una editorial, porque hay cosas que te da la editorial que no te da Amazon. O sea, Amazon, si te ofrece todo lo que te acabo de decir, al mismo tiempo te delimita y te restringe mucho, por ejemplo, en que tu obra solo se vende exclusivamente en Amazon y el hecho de venderse y autopublicarse en Amazon te priva de que pueda estar en librerías tradicionales o en otros lugares como puede ser SNAP, Casa del Libro, Corte Inglés o en cualquier otra plataforma grande. O sea, es más delimitado por un lado, pero tienes más margen de beneficio. En cambio, con editorial, el mundo editorial de literatura se abre. O sea, tus ventas ya puedes tenerlas en cualquier lugar. O sea, dentro de la página web de la editorial, en Casa del Libro, en Edna, en Amazon, en cualquier lugar, porque ya se abre un mundo más extenso en comparación con el de Amazon. Te llevan menos porcentaje, pero tu obra llega a más lugares. Llegar a más lugares también significa que puedas participar en ferias del libro, en firmas y presentaciones de tu obra, en lugares como puede ser, por ejemplo, la Casa del Libro, que en este caso yo ya he hecho 3 firmas. Y entonces eso es lo que te da el publicar, por ejemplo, con una editorial, hablando de mi caso. No puedo generalizar porque obviamente
cada editorial quizás funcione de un modo distinto, pero en mi caso, las dos últimas obras que las tengo a través de una editorial, sí es cierto que gracias a publicar a través de ellos, de la oportunidad que me dieron, he tenido como digo, el placer y la oportunidad de asistir a la Feria del Libro de Madrid, a hacer firmas y presentaciones de libros en la Casa del Libro. Todas esas cosas, Amazon obviamente no te las da, a no ser que estemos hablando ya de una persona que sea un superventa, alguien consagrado, alguien reconocido, pero en el caso de autores que estamos emergiendo, que estamos empezando y que obviamente queremos abrirnos paso, eso como es lógico en Amazon es más difícil. Yo creía, porque lo desconozco totalmente el mundo de la autopublicación porque no escribo, pero yo creía que aunque tú te autopublicases en Amazon, tú podías, pues yo qué sé, quedarte con una cantidad de libros X y hablar con tiendas, o sea, con librerías, quiero decir, Hmm. y llegar al acuerdo de ponerlo en la librería en venta. Eso es lo que yo creía. Sí, no vas mal encaminado, porque hacer se puede hacer. Otra cosa es que tú te presentes en una librería tradicional debajo del brazo con 8 o 10 ejemplares y le propongas al librero lo que tú acabas de decir. Habrá personas que quizás se quieran arriesgar y te digan que sí, y habrá otras que no, porque ellos, como es lógico, trabajan en la mayoría de los casos, como es natural, bajo pedido, con distribuidores y tienen otro tipo de acuerdo, pero no, tampoco hay que descartarlo a 100% que alguien que sea autopublicado y que solo tenga su novela en Amazon se compre o tenga varios ejemplares para ir recorriendo librería tras librería para pedir una oportunidad. Sí puede pasar. En librerías pequeñas, estamos hablando, como es lógico, no te puedes presentar en Casa del Libro con 8 o 10 ejemplares tuyos autopublicados porque ya sabes la respuesta. Y te digo la Casa del Libro como te digo en NAS, como te puedo decir el Corte Inglés o cualquier tipo de esas plataformas. Entonces, en ese aspecto está más delimitado. Cuando te autopublicabas y después diste el paso, mmm, sé que tú contrataste los servicios pues, de una empresa para que te ayudase a, pues, lo que es a la promoción. ¿Solo lo has hecho cuando te has autopublicado o sigues utilizando eh, la empresa para promocionarte estando en Mm. editorial? No, yo cuando me autopubliqué, bueno, lo de empresa se podía decir gente que conoce a más gente y te quiere hacer el favor. No se le podría denominar, digamos, empresa en este caso porque fueron personas que estaban metidas en este mundo durante más tiempo y lo que hicieron esas personas fue echarme un cable, digamos, en moverlo o en aconsejarme cómo moverme y dónde anunciarme y de qué modo hacerlo para poder llegar a más personas. Pero en ese aspecto, en mi etapa como autopublicado, todo lo que hice, a excepción de lo que te acabo de comentar, que fue una ayuda porque gente conocía, el resto fue cosa mía. O sea, mis libros podrán estar mejor o peor, pero en ese momento yo no busqué a un corrector profesional, no busqué a un ilustrador profesional, no busqué a un editor profesional, o sea, yo no tuve la suerte o en ese momento no consideré oportuno, por temas económicos o por los motivos que fueran, contratar personal externo cualificado. O sea que todo lo que hice con esas 4 primeras novelas fueron de mi mano, tanto las ilustraciones como los diseños, como las correcciones, fueron cosas que yo me dediqué. Que está claro que hay mucha gente que autopublica en Amazon y obviamente antes de dar el paso final contrata los servicios de personas cualificadas, como pueden ser correctores, que le dejan su manuscrito pues de una forma, digamos, más legible, más profesional, con una corrección ortotipográfica y ortográfica en condiciones, porque ellos creen que dentro de su experiencia, su conocimiento, hasta ese punto no llegan. Sabiendo que has pasado por ambos procesos, eh,
¿Qué libro ha sido el que más te ha costado? Bueno, cuando te autopublicabas, obviamente, pues no te costaba trabajo porque eso lo hacías tú. Pero estando en editorial, ¿qué libro ha sido el que más trabajo te ha costado que salga como tú tenías intención de que saliese? Es decir, que no te hayan modificado mucho el libro o te hayan dicho, mira, esto mejor no lo pongas o esto ponlo así. ¿Qué libro ha Mm. sido el que más a tu gusto ha quedado? Pues digamos que sería el último, el que publiqué el año pasado, el de Tan solo Libérame. También por una serie de factores. Yo ya como escritor tienes ya un conocimiento y una evolución y a medida que vas escribiendo vas teniendo más claro lo que quieres hacer o cómo quieres hacerlo. Está claro que luego está la mano experta de lo que es la editorial, que es la que te corrige y la que te reconduce. Y sí es cierto que la novela que más veces he tenido que releer y revisar ha sido la última, pero también es por lo que cuento y por cómo quería contarlo y cómo quería que se quedara. Está claro que también la editorial te va aconsejando porque te van haciendo las pruebas del manuscrito y lo que hacen es que cuando tienen las primeras pruebas, digamos, te lo envían y tú tienes que volver a releer tu novela de arriba abajo. Si todavía ves que hay cosas que hay que cambiar, tienes que remarcar ese tipo de cosas, volver a reenviársela a la editorial y ellos modificar eso que tú quieras cambiar, porque al fin y al cabo el autor siempre tiene la última palabra y siempre tiene la última decisión a la hora de tomar cualquier acción, ya sea a través de editorial o a través de alguien que contrates de personal externo. Al final, la persona que escribe es la que tiene más claro lo que quiere hacer. Está claro que la ayuda externa y que te aconsejen siempre va bien, siempre se agradece. Pero al final, de la manera que tú quieras hacerlo y como tú quieras hacerlo, sí es cierto que en Tan solo Libérame ha sido la que más veces he tenido que releerme y que le hemos tenido que dar más forma y más vueltas, teniendo que cambiar una serie de datos y de detalles. Jeremy, ¿en qué te basas o en qué te inspiras para crear tus personajes? Porque supongo que tú les pones cara, que tú es como si fueran personitas que tú conoces y las situaciones, los escenarios, ¿en qué te inspiras para todo eso? Pues digamos que me inspiro en películas que veo, en series que ves, en cosas que rondan por tu mente, que vas creando a través de ese momento, por ejemplo, que tienes inspiración, porque yo al fin y al cabo no me siento a escribir un libro hasta que no tengo, digamos, la historia prácticamente creada en mi cabeza. Entonces, hasta ese momento tiempo atrás ha pasado una serie de cosas para ir yo formando lo que es la trama, buscando los nombres adecuados, esos giros que a lo mejor quiero darle. Está claro que luego una vez que empiezas a escribir van cambiando muchos detalles y vas añadiendo y quitando. Pero sí es cierto que a la hora de inspirarme voy metiéndole esa combinación, digamos, de, no sé, de recuerdos que tienes, de algo que te ha contado alguien, algo que has visto en la tele, no sé, una imagen de internet y parece que por separado no tuviera sentido, pero por ejemplo, en mi caso, en mi cabeza se forma y de ahí sale una historia. Aunque parezca un batiburrillo y esté todo ahí mezclado, al final de ahí voy creando una historia. Y es más, las 6 novelas que tengo, digamos, que han sucedido igual y han venido de la misma manera a la hora de crear el lugar a donde me inspiro, los personajes, la trama, los giros, todo eso al final viene a raíz de todo lo que te he contado. Estamos hablando, hemos mencionado en varias ocasiones que tienes 6 novelas, que has sido autopublicado, que estás por editorial, pero cuéntanos un poco de esas novelas, qué géneros son, de qué tratan. Pues yo normalmente escribo del género erótico romántico y mis 4 primeras novelas que fueron autopublicadas, 3 de ellas están narradas desde el punto de vista femenino, cosa que tratándose de un autor tiene, digamos, un poco más de complicación porque obviamente te tienes que poner en el papel de una mujer para saber qué siente, qué piensa o qué desea. Y luego una de ellas, de las 4 que autopubliqué en Amazon, está narrada desde el punto de vista de la tercera persona. O sea, digamos que
desde la tercera persona como que tienes ese paisaje o ese prisma que puedes tocar todos los palos. Puedes comentar a través de una mujer, a través de un hombre, describes la ambientación del lugar como si estuvieras viendo una película. Y eso fue un reto y una experiencia para mí, que fue mi tercera novela que autopubliqué. Luego volví y retomé el punto de vista, pero en esta ocasión mis dos últimas novelas, que son las que están publicadas con editorial, ya están narradas desde el punto de vista masculino, tratándose de este género, que no hay mucho de este género narrado desde el punto de vista masculino, ya hace a la historia que sea un tanto atípica, dejando de lado lo que son los típicos clichés y estereotipos. Porque tanto en Tan solo quíreme como en Tan solo libérame, que son mis dos últimas novelas que publiqué con una editorial, aquí le doy la vuelta, digamos, a la tortilla. Si normalmente en este género el hombre lo ponen como el dominante, como el millonario, como el poderoso, como el que todo lo tiene a su control, y a la mujer, digamos, en general, no quiero decir que todas las novelas de este género sean así, pero sí es cierto que en general a la mujer la ponen como la frágil, la indecisa, de la que está con más dudas, como que el hombre siempre la lleva a su terreno. Y aquí lo que yo quería es darle la vuelta, que la mujer tuviera el control y fuera la propia mujer la que decidiera a su antojo qué hacer, colocando al hombre, digamos, en un plano más sumiso o en un plano más indefenso, más ingenuo, porque también estamos hablando que el hombre, en mis dos últimas novelas, es un protagonista que tiene entre 18 y 20 años, con lo cual experiencia en la vida, pues obviamente no tiene mucha. Y en cambio la mujer la pongo como una persona más madura, una persona, por ejemplo, de entre 40, 50, una persona independiente, autosuficiente, que sabe lo que quiere, cómo lo quiere. Entonces quería, en este caso, de quitar esos clichés, romper esa barrera y otorgarle a mi obra algo de lo que en este caso no hay mucho escrito, ya sea por el punto de vista masculino, como por poner a la mujer como la que decide y domina a su antojo. Siendo difícil escribir como tercera voz, ¿no? En tercera persona, y siendo difícil para un hombre escribir desde el punto de vista de una mujer y para una mujer escribir desde el punto de vista de un hombre, ¿cuál ha sido el reto más grande, el que más trabajo te ha costado, pero no porque no supieras qué escribir, sino para que fuese, digamos, lo más real posible? Pues digamos que en las novelas que autopubliqué desde el punto de vista femenino, al principio me resultó un poco más difícil, o yo creía, mejor dicho, que me iba a resultar más difícil, pero lo que me fui dando cuenta es que a medida que escribía desde el punto de vista femenino, yo me encontraba cómodo en la faceta desde la visión de una mujer. Y Sí luego, que las bueno, tengo la mujeres suerte. somos muy fáciles, en verdad. Bueno, no te creas. Hay complicaciones por todos lados. Pero sí es cierto que creo que lo hice bien. Digo creo porque la gente que luego me leyó me confirmó que sí, que estaba bien. O sea, la gente que, en este caso lectores, que dicen, no, 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 lo has hecho muy bien, madre mía, ¿cómo has sido capaz de meterte en la cabeza de una mujer con lo que piensa, lo que quiere, no sé, las dudas que tiene, lo que siente? Y entonces, al decirme las propias lectoras, a medida que yo iba escribiendo, que mi trabajo estaba bien hecho, y yo que por otro lado me encontraba muy cómodo escribiendo desde el punto de vista femenino, las siguientes novelas, pues también decidí continuar con ese paso. En la segunda, por ejemplo. En la tercera que hice, lo que te he comentado, que ya buscar algo nuevo. Yo es que a mí me encanta siempre marcarme retos y buscando cosas que, por un lado, crea que me van a resultar difíciles, pero yo, como me conozco, sé que, por otro lado, algo que me resulte difícil es cuando saca lo mejor de mí. O sea, si me lo pones fácil, no voy a poder hacerlo bien. Si me lo pones difícil, te juego lo que quieras, que me va a salir bien, porque voy a poner todo mi empeño y toda mi dedicación a que salga así. Entonces, el reto en la tercera novela, que se llama Hambre, que está narrada desde el punto de vista de tercera persona, hay hombres, hay mujeres, voy contando toda la trama. Ya también lo que quise meterle es el género policíaco,
lo que digamos sería el thriller. Y la historia empieza, digamos, con un asesinato en el primer capítulo y en el segundo capítulo hace un flashback que volvemos un año antes de ese suceso. Con lo cual ya me impuse yo otro reto más, eh, teniendo que hilar muy fino y que coincidiera toda la historia con el final que yo escribí al principio de la historia, como suele pasar a veces en las películas, que ves algo y luego te pone un año antes y te Sí, sí. explica por qué pasó ese algo. Entonces es algo que yo quería darle a mi tercera obra que se llama Hambre. Que no, vamos, que si contra más te lo puedas complicar, más Sí, te lo complicas, ¿no? sí, yo es que ya te digo, cuando saco lo mejor de mí es cuando hay más dificultades o me impongo más retos, porque las dos últimas, el escribir desde el punto de vista masculino, nunca lo había hecho, para que veas tú, porque es verdad, llevaba a mis espaldas 4 obras, 3 de ellas desde el punto de vista femenino y la otra en tercera persona. Nunca había escrito desde el punto de vista masculino y más del modo que quise hacerlo. Pues eso es otro reto más porque como no lo había hecho, realmente fue una experiencia nueva para mí. Y luego añádele el poner al hombre como el débil, no tirar de lo fácil que hubiese sido los clichés y los estereotipos que ya hay muy generalizados en este género y colocarlo a la inversa. Era otro reto más que quería darle a mi obra. Y tanto en Tan Solo Quiéreme como en Tan Solo Libérame decidí hacerlo de ese modo. Y luego, es más, en la última que publiqué el año pasado, de Tan Solo Libérame, sí es cierto que ya quería meterle de nuevo esa dosis de género policíaco, de lo que es thriller. O sea, romántico y thriller. Son los dos Sí, géneros que hasta ahora has estado sí, tocando. sí, erótico, romántico y thriller. Mm, ¿Cuál sería un reto para ti de género? Pues seguramente sería o histórica o fantástica, segurísimo, sobre todo histórica. A mí me gusta la historia. Y soy consciente de que sería muy difícil escribir una novela histórica porque te tienes que documentar muchísimo, o sea, tiene que salir todo perfecto. Da igual la época que quieras narrar, es muy complicado y te tiene que encantar. Es más, lo tienes que amar, la novela histórica. Y la novela fantástica, que me llama mucho la atención, también entiendo y valoro a aquellas personas que escriben de ese género porque tienes que tener muchísima imaginación, pero muchísima. Invéntate nombres, ciudades, lugares, poderes, conjuros, no sé qué. Es que es muchísimo lo que tienes que... Tú piensas que estás creando un universo nuevo, se supone, en la novela fantástica. Entonces, la gente que lo hace, yo de verdad que le doy lo valoro mucho porque, y lo admiro mucho porque tiene mucha dificultad. Pero si es un género, ambos géneros me llaman, cada uno por sus cosas. Te llaman, o sea, que te atreverías con ellos. Sí, pero si tuviera que elegir a día de hoy uno, creo que me iría a la fantástica. Más que nada, pero también voy a matizar por qué. Porque acabo de terminar prácticamente mi última novela y me he tenido que documentar bastante porque los protagonistas, su historia va a través de un crucero que viajan por muchas ciudades del Mediterráneo y son muchas ciudades, son muchos datos, son muchos lugares, emplazamientos, historia y ahora mismo estoy, digamos, en ese aspecto bastante saturadillo. Entonces, si ¿Qué- tuviera que elegir una de las dos, me iría con los ojos cerrados ahora mismo a la fantástica. ¿Tienes algún proyecto entre manos? Sí, como bien te comentaba, estoy con la séptima novela, que va a ser la tercera de la serie Tan Solo, y esta ya cerraré lo que es, digamos, el círculo de esta serie, que aunque son autoconclusivas, porque Tan Solo Quiéreme y Tan Solo Libérame no tienen nada que ver, lo único que tienen en común es que están narradas desde el punto de vista masculino, tienen en común el comienzo, obviamente, del título de la obra, y luego tienen en común que, como te comentaba antes, que las mujeres en este caso destierro ya ese cliché y las pongo como las dominantes y las que tienen el control. Pero se pueden leer de manera desordenada,
o de manera, si quieres, primero una y luego la otra, porque no tienen un orden establecido al ser autoconclusivas. Y esta que estoy ahora, como te he dicho, prácticamente ya terminando, tampoco tiene nada que ver, obviamente, con ellas, porque me desmarco mucho de estas dos y lo que he hecho en esta es narrar a dos voces. Otro reto más, como te comentaba antes, me encanta ponerme retos. Claro, aquí estoy a dos voces, chico y chica. Y tan pronto tengo que ponerme cómo piensa él y hablar en masculino, que tan pronto me tengo que poner cómo piensa ella y hablar en femenino, con lo que conlleva eso. A eso añádele, como te he dicho antes, que la historia, gran parte de la historia transcurre en un barco, en un crucero, viajando y visitando muchas ciudades del Mediterráneo. Tengo que añadirle, como es lógico, esos emplazamientos bien detallados, bien construidos, para no salirme de lo que es la realidad, aunque tiene, como es lógico, algo de ficción, como suelen tener muchas novelas, pero lo que son los lugares y los emplazamientos sí son reales. Y entonces, por eso te he dicho que estaba un poco saturado de lo que era buscar emplazamientos y no me iría ahora mismo a escribir novelas históricas, seguro. Bueno, eso puede ser, pero lo que sí que podrías hacer ahora mismo es irte de vacaciones porque estudiarte lugares te has estudiado unos pocos. Sí, yo ahora mismo, si tuviera que hacer un crucero como el que escribo, seguro que no me perdería. Es más, yo creo que la gente que lea esta obra cuando esté publicada, no sé si le va a entrar ganas o va a tener mono de coger un barco, pero si algún día lo quieren coger y da la casualidad de que visitan esas ciudades que yo describo, por lo menos ya pueden ir, digamos, con una especie de guía turístico, entre comillas, que les pueda reconducir a esos lugares que, bueno, luego también estamos hablando de lugares que son muy famosos, de Italia, de Francia, de Grecia, pero bueno, hay que contarlos, como digo yo, hay que introducir al lector para que sienta como si estuviera caminando por esas calles. El hecho de haber perdido el miedo, entre comillas, a escribir, a publicar, ¿es lo que te hace también arriesgarte tanto? Sí, puede ser, porque digamos que el gusanillo, una vez que inicia el primer paso, que es tu primera obra, supongo yo que ya te quita esas barreras y esos miedos. Y pienso yo que ya como que te sientes, confías más en ti mismo, te sientes más liberado y ya puedes, como digo yo, hacer más aquello que tanto querías y que al principio obviamente tenía un poco de miedo y tenía incertidumbre porque no sabías cómo iba a pasar. Pero una vez que das el primer paso, yo creo que lo demás ya va rodado y yo creo que fluye por sí solo. Y que a mí me gusta imponerme retos también, está claro que es por mi manera de ser. Yo no puedo decir cómo escribe cada uno o si tiene más miedo o más dudas, por ejemplo, a la hora de embarcarse en algo más complicado, pero yo sí es cierto que por mi manera de ser, es lo que te decía antes, a mayor dificultad, mayor rendimiento. O sea que a mí me encanta y siempre voy buscando cosas nuevas. Yo me gusta innovar. A mí no me gusta marcarme una línea y creer que como me va bien esa línea, continuar siempre en esa línea. A mí me gusta dar giros, como pasa en mis historias, que le doy muchos giros inesperados. Primero te llevo por un lado y a lo mejor luego te llevo por otro. ¿Cuál es el libro que más cariño tiene, al que más cariño le tienes o el que más te gusta por la historia que tiene? Uf, esa pregunta es que es muy difícil, porque yo creo que todos los autores queremos mucho a nuestros bebés por igual. Es como preguntarle a un padre o una madre con qué hijo te quedarías. Los querrías por igual, supongo yo. Sí es cierto que cada novela tiene su razón de ser y tiene su historia. Sí es cierto que cada obra tiene algo especial. La primera porque fue la primera. Está claro que si me preguntan siempre voy a decir la primera. Por eso precisamente, porque fue el primer paso y eso nunca se te va a olvidar. No infravalora el resto, pero sí le da, digamos, ese puntillo extra de importancia melancólica a esa primera obra que fue cuando empezó todo, independientemente de tu camino llegue más lejos o no llegue más lejos. Y entonces, digamos que cada historia tendría una parte especial. La segunda, por ejemplo, que se llama Embrujo en la Alhambra,
y yo soy de Granada. Escribir algo de mi tierra también tiene su parte especial. La tercera, que es la que te he dicho, la de hambre, también tiene su punto, porque fue, como te he comentado, una experiencia el escribir en tercera persona, como si estuvieras viendo una peli de Netflix, por ejemplo. La cuarta, que se llama Las Memorias de Sandra, también es muy especial porque tuve que documentarme muchísimo. Esa sí te puedo decir que es la que más me he tenido que documentar y la que más trabajo en lo que es el aspecto de documentación, la que más trabajo me ha dado, porque tuve que documentarme de Santiago de Chile. Sale Chicago, pero está la historia va entre Chicago y Santiago de Chile, pero donde más se centra es en Santiago de Chile. ¿Qué pasa? Que en esa historia quería que el lector se metiera tanto, tanto en esas calles, en esa ciudad, que me lo tuve que currar muchísimo. O sea, fue la que más trabajo me dio porque tuve que buscar la cultura, la gastronomía, emplazamientos, historia, para poder plasmarlo y transmitirle al lector que está ahí, como si estuviera ahí. Y esa también es especial precisamente por eso y por la historia que cuento, que tiene un final que te puedo asegurar que a día de hoy nadie lo ha adivinado y nadie se lo espera. Y de las 4 que tengo autopublicadas en Amazon, esa ha sido la que más éxito ha tenido, porque esa novela sí puedo decir con orgullo que se ha vendido en países como Chile, obviamente, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Inglaterra, en Alemania, en Francia, o sea, lo que es mis 4 autopublicadas, esa es la que más ha corrido mundo, se podría decir, porque ha llegado a muchísimos sitios. Incluso me acuerdo que en una ocasión, a modo de anécdota, estuve durante 2 días en el número 3. Primero estuve en el número 1 y luego en el número 3, en el ranking de mi género en México, cosa Wow. que es difícil hacerlo. Por eso te digo que cada una tiene algo especial. Luego el publicar con editorial también obviamente tiene algo muy simbólico y algo muy especial porque ya da ese gran paso que yo creo que a todos nos gustaría. El estar en la Feria del Libro de Madrid para mí fue algo que si me lo hubiesen dicho hace unos años no me lo hubiese creído. El volver a repetir este año de nuevo en la Feria del Libro de Madrid 3/4 de lo mismo, así que digamos que al final todas tienen una parte muy emotiva y muy especial. Cuando tú llegas a esa feria del libro por primera vez, ¿no? Porque en las autopublicaciones pues no tuviste la ocasión. Cuando tú llegas a la feria del libro por primera vez o a tu primera presentación y ves que hay personas que están en ese sitio no de casualidad, sino por ti, ¿qué sentiste? Pues es difícil de describir con palabras, sinceramente, pero lo primero que sientes es mucho orgullo y mucha satisfacción, porque estás como en una nube, o sea, no te lo terminas de creer que hayas podido llegar ahí y eches la vista atrás inevitablemente y seas consciente de dónde vienes. Porque para saber a dónde vas tienes que tener siempre los pies en la tierra y tener en cuenta de dónde vienes. Eso nunca hay que perderlo. Y el estar ahí, como te comentaba, y el estar ese día sabiendo que en otras casetas había autores consagrados, que pasaba muchísima gente, y te estoy hablando de hace 2 años que estábamos todavía con la época COVID y el recinto que hay en lo que es en el Parque de Retiro estaba más delimitado, no como este año pasado, por ejemplo, o sea, este año, perdón, ya como no había restricciones de COVID, la gente podía entrar y salir y pasear tranquilamente, pero mi primer año solo podían entrar 4.000 personas y aquello era como una discoteca, si salen 3, entran 3, no había más que hacer. Eso también influyó, digamos, a modo general a todos negativamente porque se quedaron mucha gente sin poder entrar. Pero bueno, eso digamos que son pequeños detalles. Yo me quedo con la experiencia, me quedo muy agradecido por la editorial por darme la oportunidad, por la gente que fue y compró mi libro, por la gente que se acercó a curiosear, por la gente que quiso saber de mí. Y al final es la suma de que creo que cuando pasa todo eso, te sientes muy orgulloso de decir, he llegado hasta donde yo quería llegar, independientemente de lo que pase y de lo que ha pasado, pero el disfrutar de ese momento sí es cierto que es un orgullo muy, muy grande. ¿Tienes alguna meta puesta de, por ejemplo, escribo 10 libros o escribo, yo no sé, ¿no?
una cantidad de libros y ya descanso? ¿O tú quieres estar ahí? O Yo sea, es que es un vicio de estos ya, un vicio. Ya he sé que empezado, ya no, no puedo parar. no puedes parar, pero yo al mismo tiempo no puedo parar, pero también no soy de los que, aunque soy meticuloso en ciertos aspectos, en otros me dejo llevar. Y dejarte llevar significa que te puedes tirar a lo mejor a 3 años sin escribir y en un año escribir 3 libros, porque esto al final funciona también muchas personas así. Yo ahora voy más o menos, digamos, a libro por año. Y cuando acabe este, si alguien me pregunta eso que tú me has dicho, yo no sabría qué responderle, porque yo no sé lo que voy a hacer. O sea, sé, tengo claro que me gustaría seguir escribiendo. Lo que no sé es cuándo ni cómo. Entonces, a día de hoy, prefiero centrarme en lo que llevo hecho, presentar y decir lo que estoy haciendo, y el futuro, pues ya se verá. Pero en ese aspecto sí verá que no me gusta ponerme voy a escribir 20 libros, el año no sé qué tengo que llevar, tal, porque al final yo creo que eso es negativo, eso es algo negativo para la gente. Has dicho que vas a libro por año. Ahora mismo Eh, sí, yo entiendo que libro por año es el todo, quiero decir. El empezar a escribirlo, no a escribirlo, perdón, empezar a pensar en los personajes, cómo quieres que sean los personajes, qué cara van a tener, dónde se va a suceder la historia. O sea, lo que es imaginarte el libro, escribirlo, corregirlo y después ya publicarlo. mm. Eso es lo que es lanzar el libro, pero en escribirlo, ¿cuánto tardas? Yo normalmente tardo entre 3 y 4 meses en escribir un libro, por lo menos hasta la fecha. Mis novelas las he escrito entre 3 y 4 meses. No estoy contando, como tú bien has dicho, luego el tiempo posterior, que es el de releer, corregir, la editorial o todo eso que hay, ya sea autopublicado o con editorial. Eso no lo cuento. Lo que es escribir el libro, desde que pones la primera letra hasta que pones fin, yo tardo normalmente entre 3 y 4 meses. Hay mucha gente que cuando le digo esto se echa la mano a la cabeza y no se lo cree. Y yo, mi explicación que les doy es que yo no me siento enfrente del ordenador a escribir hasta que no tengo prácticamente la historia, digamos, hilada. Que luego es lo que te decía antes, a medida que vas escribiendo, luego te van surgiendo cosas que van modificando. Y a lo mejor de lo que tú tenías en la cabeza dista mucho de lo que tú acabas escribiendo al final. Pero sí es cierto que yo no me pongo delante del ordenador hasta que la idea la tengo. Es más, había muchas veces que estaba escribiendo o estaba enfrascado en mi novela, en la última, por ejemplo, y estaba ya pensando en la próxima. O sea, ya tenía en mi cabeza, al mismo tiempo iba a dos bandas. O soy capaz, por ejemplo, de hacer eso, de estar escribiendo y concentrado en eso, pero, por ejemplo, cuando no estoy escribiendo y estoy en mi lugar de trabajo o vas por la calle andando, mi cabeza va a dos bandas, pensando en lo que voy a seguir escribiendo y al mismo tiempo pensando en lo que escribiré en el futuro, en la siguiente historia. ¿Cómo te lo organizas? Quiero decir, porque supongo que las ideas te bombardean, que tu cabeza tiene que ser un campo de Sí. minas, de, no sé, de que es jugador de rugby, que es jugador de fútbol, que es patinador, que es gimnasta, que es piloto de aviones, o sea, diversas cosas, ¿no? ¿Cómo lo Mm. haces para decir, no, esto es lo que realmente quiero y quiero que sea así y quiero que sea alto, quiero que sea bajo, quiero que sea gordo, quiero que sea delgado? ¿Cómo lo haces para después saber, tener claro lo que va a ser? Pues digamos que a veces, si es muy complejo el personaje o hay muchos personajes que entran en escena, cojo una libreta, porque sí tengo parte de escritor mapa y escritor brújula, y cojo una libreta y anoto las características principales de esos protagonistas. Cuando es muy complejo. Complejo me refiero cuando entra en escena varios personajes. Entonces sí, es cierto que cojo la libreta y ya escribo mis primeras impresiones para tenerlas ahí remarcadas para, por ejemplo, el día de mañana que vaya a escribirlo, tenga ya una hoja de ruta.
En el móvil, por ejemplo, pues también hago, porque no me pilla, por ejemplo, en casa y de repente se me ocurre algo que es muy bueno y a los escritores nos pasa eso, que la cabeza en el momento de estar en modo escritor es lo que tú decías, es un hervidero y un constante bombardeo de historias que vienen, cosas que van, ahora pongo esto, ahora se me ha ocurrido lo otro. Y claro, esa serie de ideas normalmente no te van a pasar siempre en tu casa con una libreta a mano. Cojo el móvil y en la aplicación de notas, ¡pum!, rápido escribo lo que se me ha ocurrido. O le hago una captura a algo que he visto por internet. Cualquier pequeña cosa es una pieza para rompecabezas que tengo yo preparado para escribir una historia. Wow, a mí es que a mí es que me parece tan impresionante lo que hacéis porque organizar todas esas ideas es muy complejo y quedarte con la que tú crees que va a ser la válida, supongo que tiene que ser muy difícil, difícil en el sentido, porque cuando se te ocurren es porque son buenas. Y Claro, entonces, yo ¿cuál coges normalmente, y cuál descartas? eso es muy sencillo, te tienes que guiar por tu... La primera intención, como suelen decir, es la que más cuenta o la verdadera. Y luego guiarte por tu inspiración, o sea, algo que te da el pálpito, algo que hace que te sientas por dentro de repente de otra manera mucho mejor, es lo acertado. O sea, simplemente tienes que dejarte llevar y continuar ese camino que te va marcando tu propio yo interno y tu propia aspiración, porque al final es lo acertado. El quedarte con mil ideas y no saber cuál elegir, yo creo, a mi modo de entender o desde mi punto de vista, no me resulta tan difícil precisamente por eso que te acabo de decir, porque me guío mucho por mi instinto, por mi forma de ser y sobre todo, por supuesto, por mi inspiración. Pues Jeremy, si quieres decir algo, mm, ah, te dejo la palabra. Muy bien, pues lo primero de todo, te quiero dar las gracias de nuevo por la oportunidad que me has ofrecido. De verdad que es un placer, que me ha encantado la entrevista, esta charla que hemos tenido tan amena. Y si no te importa y no es mucha molestia, me gustaría enseñar brevemente, si quieres y te parece bien, las portadas de mi obra para toda aquella gente que nos vea, pues si quiere buscar alguna por internet o le apetece leer alguna, digamos que tenga una guía, una hoja de ruta para saber cómo son, por ejemplo, las portadas, ¿no? Si te parece bien, si no es Por mucha molestia. supuesto. No, 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 no. Vale, De pues hecho, voy a empezar. yo te iba a Dime. decir, pues dicho eso, para terminar con una Vale, vidita muy buena, ¿por qué no nos des un poquito de un libro que tú escojas? Así que mira, no me perfecto. importa nada. Pues te lo voy a ir enseñando por orden cronológico, desde el primero que escribí hasta el último que publica este año. Y así que, por ejemplo, los espectadores que nos vean, pues puedan saber cómo es la novela y, bueno, pues puedan tener, digamos, una guía a la hora de si, por supuesto, la quieren leer, que yo le estaría muy infinitamente agradecido a todas aquellas personas que quieran leerme, porque de verdad que es lo que siempre digo yo, que si no fuera por ellos, lo que hacemos nosotros no tendría sentido. Así que voy a empezar. Espero que se vea bien. Este sería la primera novela, que se llama Desconocido. El diseño, como bien te he comentado, aunque no se ve muy claro, fue un diseño mío. Luego lo que es la contraportada también, la imagen, la sinopsis. Esta sería la primera obra, que está narrada desde el punto de vista de la mujer, como te comentaba. Mi segunda novela es la que te he dicho antes, que está ambientada en Granada, que es Embrujo en la Alhambra. Esa foto, aunque quizá a lo mejor no se ve muy bien, es mía, la he hecho yo. Sale la Alhambra. En la contraportada continúa la foto. Lo que pasa es que, digamos que a lo mejor no se ve bien. Cosas de la impresión y cosas de novatas de cuando uno está autopublicando. Eso es lógico. Mi tercera obra, que es la que te decía, que está narrada desde tercera persona, que es ya un thriller policíaco, erótico y romántico, es una ilustración hecha por mí de los principales protagonistas, los cuatro protagonistas. Eso lo he dibujado yo. Luego al fondo, a ver si sale, la cámara de fotos que sale, porque es parte de la historia, también es un diseño mío, que también sale en una, a ver si no recuerdo mal, creo que sale en una hoja. No, pues no, perdón, pensaba que salía. Pero bueno, como te comentaba, esta se llama Hambre, que no sale el título, pero se llama Hambre, y el diseño, ya te digo, la ilustración es mía.
La cuarta y última autopublicada también es una ilustración hecha por mí, que se llama Las Memorias de Sandra, azul y rojo. Tanto la portada como la contraportada, un dibujillo que sale ahí en la esquina, también lo he hecho yo, al lado de lo que es la sinopsis. Y luego ya nos iríamos a las dos últimas que están publicadas a través de editorial. La que publiqué hace 2 años es Tan solo quiéreme. Esto no está dibujado por mí, obviamente. Fue comprada en un banco de fotos y la contraportada, la imagen que sale junto con la mía en la biografía, también fue comprada en un banco de fotos junto con la sinopsis. Y ya nos iríamos a la última novela, que ha sido la que he publicado en mayo de este año, que es Tan solo libérame, que en la contraportada sale una esposa y una pistola que ya te da a entender que es un thriller policíaco y está ambientada en la ciudad de Málaga. Así que, bueno, pues quien quiera leer alguna, pues como ya tiene lo que son las portadas, o bien como me tienen a mí también ahí, que me imagino que te saldrá lo de mis redes sociales, pues cualquier información o lo que quiera, yo estaré encantado de poder atenderlo. Sí, sí, yo como siempre hago y digo, todos los enlaces, todas las páginas de interés bueno, pues que puedan visitar para conocerte un poquito más, para comprar tus libros, tus redes sociales. Todos estos enlaces los dejo siempre en la cajita de información, así como dónde se pueden encontrar tus libros, los que son autopublicados, obviamente. Van a ser solamente en Amazon y los que son por editorial, pues yo me En meto cualquier lugar. y allí donde encuentre un enlace, yo lo dejo en la cajita de información para que así lo tengan más fácil, cliquen en el enlace y les lleve directamente, para que no tengan que pensar, ni molestarse, ni hacer nada. Y Muy como te bien. he dicho, nos has enseñado los libros, nos has expresado que, chico, escribes, haces fotografía, dibujas. Si es que ¡Madre mía! me lo tengo que currar tú. Y además lees, porque si no te importa, coge uno, el que quieras, y léenos un poquito. Venga, de acuerdo. Pues si os parece bien, os voy a leer el principio, el prólogo de mi última obra. Más que nada he elegido este y he elegido el prólogo porque ya el propio fragmento incita mucho a querer seguir leyendo la historia. Entonces espero que la gente que nos vea y nos escuche, pues oye, a ver si se anima y que luego seguir sabiendo de lo que sucede en la ciudad de la Costa del Sol. Así que con tu permiso, pues voy a buscar el prólogo y si te parece bien, pues leeré un fragmento, me has dicho, un trozo del prólogo. Un trozo de lo que tú quieras. Venga, de acuerdo. Prólogo. Málaga, lunes 13 de mayo del 2013. El cuerpo sin vida de Nayara Arauz Griñán se encontraba en el suelo del aula número 20 de Psicología de la Universidad de Málaga. Su piel, fría e inerte desde hacía varias horas, se hallaba colocada boca abajo, con un brazo más extendido que el otro, revelando una silueta pálida que abandonaba todo rastro de vida. El primero en descubrirlo fue Sebastián, el conserje de la facultad, que, como cada día, entraba en todas las clases para accionar los interruptores, subir las persianas y dejar entrar los primeros rayos de sol de la mañana. Enseguida vio la fatídica escena. Perplejo y a la vez asustado, salió de clase sin apenas aproximarse al cuerpo y, como alma que lleva el diablo, fue hasta el despacho principal para avisar al rector de la universidad. Mientras corría por los pasillos recién encerados, no podría borrar de su mente la imagen de aquella chica de 22 años inmóvil, tumbada de aquel modo tan tétrico que mostraba el cadáver estático. Ciertamente, con lo que has leído, dan ganas pues, de comprar el libro y de seguir leyendo para saber qué pasa con la chica, quién es el culpable, qué ha pasado, qué ha pasado. Sí, esa es la idea cuando lo escribí. Generar mucha ansiedad. A mí es que me encanta. Yo soy un generador de ansiedad, lo reconozco. Hay muchas veces que mis lectores ceros me van a matar, pero sí es cierto que me gusta crear ansiedad para que la gente pues quiera seguir leyendo. Hombre, es que date cuenta que entre la originalidad, ¿no? de los libros,
quiero decir, que si hablas en tercera persona, que si hablas a dos voces, que si tú te pones como si en el lado de una mujer, que son cosas que son diferentes. Ni Mm, mejor ni peor, pero sí diferentes, sí, poco vistas, bueno, poco leídas en este caso. Entonces, exactamente. pues, claro, es que a mí solo con decirme que te has puesto en el lugar de la mujer para escribir el libro, a mí ya me crea de, a ver Sí, cómo de a ver bien se cómo ha lo has puesto hecho. en el, Sí, sí, en el pues lugar de créeme una mujer. que no eres la primera, no vas a ser ni la última tampoco que me dice eso, más que nada porque le genera curiosidad por decir, pues voy a leer yo a ver si es verdad que se ha puesto tanto, tanto como dicen en el lugar de la mujer, o por lo menos para descubrir a ver cómo lo he hecho cuando me he puesto en el lugar de la mujer. Fíjate, yo en lo que he pensado ha sido en cómo cree que pensamos las mujeres. Bueno, sí, es que está bien dicho, porque según mis libros, es como yo creo que piensan al menos las protagonistas de mis libros. No quiero decir que sea todo el mundo, pero sí es cierto que a raíz de las protagonistas de mis libros es como yo creo que siente o como piensa una mujer, que luego me puedo equivocar o no me puedo equivocar, pero eso ya está en la No, decisión de las lectoras, que son las que tienen que juzgar si he acertado, si he llegado o me he quedado muy atrás, una de tres. O no, sea hombre, que y seguro que hay alguna o algunas mujeres que piensan, sienten y padecen como tú describes. Después otras sí, no, porque claro, está es claro que que cada persona es un mundo y meter al 100% del género femenino que coincida en un libro, eso es tarea imposible. Pero a rasgos generales sí es verdad que por mi experiencia, las personas que me han leído, que la mayoría en este caso son género femenino, sí han coincidido en un tanto por ciento muy elevado en decir que sí, que mi trabajo, por lo menos desde su punto de vista, estaba bien hecho. pues nada. Pues mira, eso que te lleva, ¿no? Mira, sé Sí, ponerme en el lugar de la otra persona, del sí, otro sexo. porque yo me siento muy orgulloso cuando alguien me dice eso. Por ejemplo, el libro que yo te decía de las memorias de Sandra, que tuve que documentarme mucho de Chile, sí he tenido algunas anécdotas de personas que cuando lo han leído, lo primero que me han dicho es, pero tú es que has estado viviendo en Chile o qué? Y digo, no, yo no he estado viviendo allí. Dices que madre mía, lo cuentas todo de esa manera que es que te juro que yo pensaba que tú habías estado viviendo allí algunos años. Digo, no, pero eso te da pie a saber que tu trabajo está bien hecho. Está bien hecho, claro, está perfecto. Cuando tú Claro, confundes, cuando da lugar a confusiones, porque está genial. claro, Pues lo dicho, exactamente. Jeremy, Muy bien. un placer enorme haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por haber Nada, accedido a la gracias a entrevista ti. y mucho éxito. Y nada, a ver cuándo sale el siguiente. Sí, ya te mantendré informada del siguiente que va a ser la bomba. Si sale todo como lo tengo en mi cabeza, en mi cabecita que rula mucho, lo tengo pensado. Y lo mismo, muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad, que ha sido un placer esta tarde charlando contigo. Y bueno, y que podamos llegar, gracias a tu canal, a más personas y que esas personas puedan conocer cada vez que le da una oportunidad a un autor, autora, de poder leer su obra. Así que muchísimas gracias por todo. Esa es la idea. Venga, nos vemos muy pronto. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de ese trocito que nos ha leído Jeremy y que por lo menos a mí me ha creado ansia de poder seguir leyendo este último libro. Abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces a sus páginas de interés, tanto redes sociales como la página de Amazon o las páginas donde podamos adquirir esos libros que son publicados mediante editorial. Recordaros también que podéis suscribiros al canal, que es gratis, darle like al vídeo si os ha gustado y sobre todo, y muy importante, darle a la campanita para que YouTube sepa que no os queréis perder ningún vídeo de Un Paso Más Allá. Mientras tanto, me despido hasta la próxima entrevista. ¡Chao!